salud y hablemos de salud y hablemos de calidad de vida, porque al fin y al cabo de eso se trata, de vivir lo mejor posible con las circunstancias que nos tocan en cada momento. Hoy vamos a abordar un tema con Clara Hernández de Visión Clara. Bienvenida, Clara. Que está relacionada tanto con la visión como con la audición y con las circunstancias en las que vivimos, que claro, pues no siempre tenemos 10 años, ni 20, ni 30, sino que en algún momento llegamos a los 40. ¿Qué pasa a partir de los 40? Los temidos 40. Los temidos 40, bueno, también algunos, oye, depende cada uno de cómo lo afronta, pero es verdad que es una cifra ahí, una barrera ya que yo lo estoy viendo muy de cerca ya. Siempre dicen un poquito menos. Las goteras de los 40. Bueno, pues... Que aparecen las goteras, ¿no? Las goteras de los 40. Es cumplir 40 y aparecen goteras. Bueno, pues cuando llegan los 40, vamos a hablar de la década entre 40 y 50, ¿vale? Ponemos 40 como punto de partida, claro. Pero no es el día del que cumples 40 años aparecen estas cosas, es algo progresivo, ¿no? Nuestro cuerpo lleva 40 años funcionando, hay un deterioro que empieza a producirse a partir de los 10 o 15 años, es decir, una vez que ya el cuerpo desarrolla, el cuerpo crece, evoluciona, madura, y una vez que llega a la maduración no se queda ahí, sino que ahora empieza a bajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese descenso es lento y a partir de esa edad, en la década de los 40-50, es cuando empezamos a tener ciertos síntomas que vienen asociados, por un lado, a ese deterioro que es natural y, por otro lado, que en esta etapa aparecen cambios hormonales, ¿vale? Las hormonas sexuales, que son las que las que hacen que un niño se convierta en adulto, que madure, que desarrolle, se producen en menos cantidad y esto tiene unas consecuencias que junto con el envejecimiento que se ha producido, pues producen cambios anatómicos, o sea, físicos, fisiológicos, de funcionalidad y también en el estado anímico, en las emociones, ¿vale? Ya sabemos que las hormonas, bueno, pues las mujeres cuando llegan a la menopausia o las niñas cuando empiezan a desarrollar que las hormonas femeninas ya están presentes, hay cambios de pensamiento, hay cambios de emociones, incluso una mujer en los días de regla, no de menstruación, cambia su estado emocional, todas lo sabemos y también los hombres que conviven con mujeres pues se dan cuenta de que esto es así. Pues todo cambia. También cambia nuestra visión y cambia nuestra audición, como tú has dicho, Rocío. A nivel general, ¿qué cambios son los que se producen en esta década? Pues se pierde masa muscular, la musculatura se debilita, el tejido óseo también se debilita, es muy frecuente que aparezca la osteoporosis, la piel se hace más fina, se pierde colágeno, aparecen las temidas arrugas, las patas de gallo que tanto miedo nos dan. La deshidratación de los tejidos, el cuerpo conforme va cumpliendo años pierde la capacidad de mantener la hidratación, por tanto los tejidos se deshidratan y los órganos, la funcionalidad de los órganos va a reducirse y los tejidos, por ejemplo, como la piel, pues también se deshidratan y junto con esa pérdida de colágeno se arrugan. También pasa en las mucosas, ¿no? En ello, en el ojo, ¿vale? Claro, ahí ya llegamos al ojo. Ahí ya llegamos al ojo. Y los trastornos de sueño también a partir de los cambios hormonales son muy frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, más frecuente quizás en mujeres, pero hay hombres que también padecen este problema. ¿Qué nos va a afectar a nivel visual? Bueno, pues por ejemplo la deshidratación. Es normal que a partir de esta etapa, aunque con el estilo de vida que llevamos, porque vivimos en ambientes sucios, como yo digo, ¿no? Con polución en el ambiente lleno de polvo, lleno de humo, de sustancias tóxicas, el abuso o el exceso de uso de pantallas que nos hace parpadear menos. En invierno no pasamos frío porque ponemos la calefacción y en verano no pasamos calor porque ponemos el aire acondicionado. Todo eso, junto también con la falta de sueño, hace que tengamos el ojo más deshidratado. Pero aparte, también hay un proceso que ocurre en las glándulas de meiomio. Las glándulas de meiomio son glándulas que hay en el borde del párpado que segregan la grasa que compone la lágrima. La lágrima tiene un componente graso que lo segrega la glándula de meiomio,
un componente acuoso y un componente de proteína. Entonces, cuando las glándulas de meibomio, que son unos canales rectos, van deteriorándose, empiezan a ponerse curvados, incluso hay un momento de la vida en el que desaparecen muchas glándulas de meibomio. Entonces ya no se segrega la grasa a la lágrima y la grasa es la que hace que la lágrima se quede en el ojo. Por tanto, conforme, por un lado, tengo la falta de lágrima por las circunstancias que vivimos, por la deshidratación del cuerpo, y por otro lado tengo que se segrega poca grasa a la lágrima. Así que tengo una lágrima de muy mala calidad, muy acuosa, que se evapora y que no me hidrata el ojo. La deshidratación del ojo no es solo decir no tengo lágrima, me miro el ojo y no tengo lágrima, o me llora el ojo. Es que la córnea y la conjuntiva necesitan estar protegidas por la lágrima y además se nutren de esta. Si no la tenemos, pues ya están produciéndose cambios en el ojo que se van a traducir en ojos rojos, ojos irritados, picor de ojo, un lagrimeo, como digo, la lágrima que cae pero no hidrata el ojo, mucho picor. Y cuando ya es muy severo aparecen úlceras también en la córnea. Es decir, que de algo que se puede solucionar con algo tan sencillo como una lágrima artificial podemos tener un problema grande. ¿Qué más ocurre en el ojo? Bueno, pues otro de los grandes cambios que tiene lugar es que el cristalino es una lentilla, como una lentejita transparente. Cuando nace es muy transparente, totalmente transparente, por eso los ojos de los niños son tan sensibles a la luz y siempre queremos protegerlos. Y conforme va pasando el tiempo, es muy curioso porque si tenemos en la cabeza la imagen de una cebolla, digamos que el corazón de la cebolla es el cristalino cuando nace y conforme va creciendo nunca dejan de aparecer células porque es una parte del cuerpo que nunca deja de crecer, van depositándose las células nuevas en la parte más externa. Es como si nacemos con el corazón de la cebolla y las capas más externas de la cebolla se van formando conforme va pasando el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que el centro, que es más antiguo, empieza a amarillear, empieza a ponerse más amarillo y además pierde flexibilidad el cristalino. ¿Qué quiere decir que pierde flexibilidad? Esta lentilla, el cristalino, es flexible porque se pone más gordito y más finito, se abomba y se aplana según queremos enfocar a distancias más lejanas, distancias más cercanas. Entonces, esa capacidad de cambio se va perdiendo con el tiempo. Por un lado tenemos que amarillea, que se pone menos transparente, que llega un momento en el que puede ponerse muy opaco hasta el punto de quitar la visión, que es lo que llamamos las cataratas, que por supuesto en condiciones normales no van a aparecer con 40 años, pero sí que en casos excepcionales, por ejemplo con casos de alta miopía o personas que han estado muchas horas al sol, trabajos de campo, por ejemplo, que se pasan muchas horas al sol, sin protección, puede ser que en esta década aparezca una catarata, ¿vale? No es algo inusual. Lo más normal es que aparezca en edades más avanzadas, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando aparece esta catarata, pues hay que eliminar ese cristalino y sustituirlo por una lentilla intraocular nueva y transparente. Pero ya podemos empezar a notar esa pérdida de contraste, ya podemos empezar a notar que yo los colores no lo veo tan vivo como lo veía antes. Bueno, pues que ya el cristalino ha perdido esa transparencia. ¿Qué es lo que ocurre también? Que estos cambios anatómicos del cristalino van a llevar cambios de funcionalidad. Entonces, es normal que a partir de esta edad empecemos a notar que de lejos no vemos bien. Que yo... me comentan, no he tenido graduación nunca, no he necesitado gafas, si siempre he visto como un lince, bueno, pero ahora tu ojo, tu cristalino ha cambiado y te aparece una hipermetropía que es lo más normal. A mí es muy curioso porque al principio, en esta etapa, en esta década, aparece hipermetropía, pero después cuando la catarata está muy avanzada, se convierten muchas personas en miope. ¿Vale? Ya hablo de edades muy, muy avanzadas, a lo mejor estoy hablando de 80, 90 años. Pero ocurre esto, pero en la etapa en la que hoy hablamos, lo normal es que empiece a aparecer una hipermetropía que en principio tiene leves síntomas que casi no merece la pena de hacer una corrección, pero que bueno, que está ahí y que evolucionará y el día de mañana hará falta ponerse gafas. Por eso lo típico de si yo nunca he tenido gafas y cumplí 45 años y a partir de entonces la tengo.
pero además tenemos lo más llamativo. Ah, sí. Yo me estoy quedando a escuchando, digo, vale, es que yo creía que íbamos a ir a otro lugar, pero ya hemos llegado, ¿no? Ya a la hemos presbicia, llegado ¿no? a la presbicia. Es que digo, a partir de los 40, pues presbicia y ya, pero veo que hay más cositas, ¿eh? A partir hay más arroz. Hay más arroz. Hay más arroz en el guiso. La presbicia, ¿qué ocurre? Pues dos cosas son fundamentales y que además están totalmente asociadas a la edad. La pérdida de flexibilidad del cristalino, que el cristalino ya no es capaz de hacer ese enfoque en el cerca, y por otro lado el cristalino está sujeto por una musculatura, unas fibras musculares que se llaman músculo ciliar, que ya he dicho, una de los primeros síntomas que aparecen a partir de esta etapa es que se pierde musculatura, que se pierde masa muscular. Pues bueno, estos músculos también se debilitan, entonces no tiene la potencia suficiente para tirar del cristalino y enfocar esa tarea que tenemos de cerca. Esto es lo que llamamos la vista cansada o la presbicia. Lo que nos hace alargar el brazo para poder enfocar un libro o el móvil, y hoy en día hablamos de jóvenes presbitas. Yo no quiero que se asocie para nada lo que es la presbicia con la vejez. Claro. ¿Por qué? Porque antiguamente sí que es verdad que, bueno, antiguamente, hablo de hace 50 años quizás, una persona con 40 años era una persona madura, ¿no? Una persona que ya estaba entrando en la última etapa de la vida. Hoy en día, una persona con 40 años, no hay ninguna diferencia con una persona de 30. El estilo de vida es el mismo, las aficiones son las mismas, casi a nivel laboral una persona con 40 años está empezando a desarrollarse y a expandirse en su vida laboral. Con los hijos exactamente lo mismo, entonces no hay una diferencia entre los 30 y los 40. A nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social, no hay diferencia. Pero nuestro cuerpo sí que esos 10 años nota la diferencia. Entonces, son jóvenes presbitas que empiezan a tener ese problema en el cerca, pero que por supuesto no podemos crearnos esas historias mentales de que, tengo presbicia y ya soy mayor, ¿no? No, ni negarnos tampoco a la evidencia. Quiero decir que nuestro cuerpo va a necesitar de apoyos de distintas formas a lo largo de nuestra vida. Y hay que también pues abrazar el paso del tiempo, ¿no? Porque mencionabas al principio las arruguitas que tanto tememos. Pues bueno, quizá al principio, pero también te tienes que familiarizar con que tu cuerpo es como es y aceptarte como eres. Y por supuesto, hacer lo que consideres oportuno para que esas cositas que no te gustan que se puedan corregir o limar un poquito. Pero vamos, la presbicia con una gafa. ¿Se soluciona? Se soluciona con una gafa para visión de cerca. Si lo único que tenemos un poco de graduación en el cerca, pues resulta que estoy 8 horas delante con pantalla y papel, pues vamos a corregir para esta distancia y cuando te levantes de tu mesa de trabajo te quitas la gafa y ya está. O no, durante el día en el ordenador estoy bien, pero es por la noche que cojo un rato un libro o el móvil y es ahí donde tengo más problemas, porque en los comienzos de la presbicia normalmente es al final del día cuando ya la potencia muscular está más cansada y también tenemos menos luz y donde tenemos más dificultades, pues ahí tienes tu gafita y te apañas. Que hay más graduación, que ya se requiere también una graduación para lejos o tenemos un trabajo o una vida que necesitamos cambios constantes de lejos y al cerca, una gafa progresiva. No hay que esperar a que de cerca tenga una graduación muy alta para poner una progresiva. Tenemos que tener en cuenta que nuestra vida tiene que ser fácil, tenemos que tener calidad de vida. No podemos perder rendimiento en el trabajo o rendimiento en nuestra tarea diaria por no llevar unas gafas, es un atraso. Es como estar con la tensión alta porque no me quiero tomar la medicación. Oye, si hay una medicación que te está ayudando a que vivas bien, ¿por qué no te la vas a tomar? Pues con la gafa exactamente lo mismo. Hay que llevar la gafa siempre, pues según las necesidades de cada persona. Yo soy partidaria de que si solo tienes un poco de graduación de cerca, pues te pongan la gafa para el cerca cuando la necesites. Y si tienes un poco de graduación de lejos, para conducir necesitas gafas, pero para dar un paseo por la calle no, pues quítatela. Si no te va a aumentar la graduación porque no te la pongas. Puedes tener molestias si la debes de llevar y no la llevas. Pero hasta ahí ya cada uno sabe dónde tiene sus necesidades.
Con lentes de contacto también se corrige la presbicia. Ujú. Hay lentillas para la presbicia. No única. Si es solo presbicia, es más compleja la lente de contacto porque va a penalizar un poco la visión de lejos, pero si ya hay graduación de lejos y de cerca, los inicios de la presbicia son ideales para comenzar a utilizar lentillas progresivas, lentillas multifocales, ¿vale? Para que después, cuando vaya evolucionando el cuerpo, estemos adaptados a ello. Ya digo que tanto en lentillas como en gafas progresivas, cuanto antes empecemos, cuanto menos sea la diferencia de graduación entre el lejos y el cerca, más fácil va a ser la adaptación y más cómodo nos vamos a encontrar desde el inicio. Ujú. Podemos pensar que quizá, pues como tantas cosas, hablamos aquí de la miopía, que se puede prevenir pues evitando determinados estilos de vida. Aquí con la presbicia, ¿hay alguna pauta que podamos seguir para prolongarla prolongar su aparición lo más posible? O... Si somos coherentes, vamos a pensar, es una cosa que está asociada al envejecimiento, ¿qué puedo hacer para que el envejecimiento no sea prematuro? Claro, un envejecimiento general de nuestro cuerpo, Efectivamente. ¿no? Vale. Yo no puedo parar la presbicia a los 50 años, igual que no puedo parar las arrugas a los 50 años, pero si tengo un estilo de vida saludable, no va a aparecer a los 40, a lo mejor va a aparecer a los 45 y no va a aparecer de forma tan acusada, sino que va a aparecer de forma más lenta. Por supuesto, siempre al final termino hablando o dando el punto de la alimentación, la hidratación, una vida activa, hacer deporte o al menos hacer ejercicio físico. Todo eso va a hacer que nuestro cuerpo esté más joven, nuestra musculatura más fuerte y con la presbicia pues pueda llegar un poco más tarde, aunque no es tan decisivo, por ejemplo, lo que es el deporte con esto, porque una persona que sea hipermétrope, por ejemplo, la presbicia puede ser que le llegue a los 38 años, porque ahí ya entra en juego cómo funciona el sistema visual. Sí, pero en general un estilo de vida saludable y cuidar nuestro cuerpo nos va a ayudar para entre otras cosas, también para las cuestiones de visión. Y has hablado de que algunas veces mencionamos, pues ya tengo las gafas para cerca y esto es que aquí van pasando los años y como que te puedes sentir viejo en algún momento, ¿no? Bueno, ya hemos quitado ese mito. Estigma. Pero otra de las cosas que se relaciona con la vejez y con el paso del tiempo está aquí en la oreja, en los oídos, que ya empezamos a perder audición. También está relacionado con el deterioro del cuerpo. Hay que aceptar que quizá nuestro oído no está igual que cuando teníamos 20 años, ¿no? Ocurre exactamente igual 10, que en la visión. o 5. O 3. Que se enteran de todo. Pues en la visión teníamos la presbicia, en la audición tenemos la presbiacusia. Lo mismo, exactamente lo mismo. Nuestro oído nace puro, va desarrollándose poco a poco, a los 10 años está en su estado óptimo, todas las fibras nerviosas están activas, están sanitas, engrasada a tope, el cerebro ya sabe qué parte le va a dedicar a la audición, sabe los diferentes estímulos que hay, pero a partir de los 10 años esa audición, esas células nerviosas empiezan a ir deteriorándose. A partir de los 10 años, es que estamos hablando de edades muy tempranas. Los 40 años quizás sea, si no hay una carga genética o no hay una patología, quizás sea un poco pronto para hablar de pérdida auditiva de presbiacusia, pero ya en torno a los 45 o 50 sí que si hacemos una audiometría ya hay una pérdida auditiva normal que no hay que corregir seguramente, pero que sí que hay que empezar a mirar porque tenemos que ver cómo está evolucionando. Esto ocurre por lo mismo, por el deterioro del cuerpo, porque las fibras nerviosas empezamos a perder fibras nerviosas, en el oído se transmite el sonido porque el tímpano es una membrana que vibra y mueve unos huesecitos, pues bueno, el tímpano se hace más rígido con el paso del tiempo. Esos huesecitos son 3 huesos que tienen, entre hueso y hueso hay articulaciones. Las articulaciones también sufren con el paso del tiempo. Son huesos, hemos dicho que hay una pérdida del tejido óseo. Entonces, todo eso hace que la audición también se pierda. ¿Qué es el problema que tenemos con la audición? Que no es como la visión, que yo cada día miro el móvil y soy capaz de saber en qué momento empiezo a tener una pérdida visual, porque veo que lo que hace
un mes me ponía a 35 centímetros y lo podía ver sin ninguna dificultad, ahora me lo tengo que poner a 45 y ya he puesto la letra, hablo del móvil porque lo utilizamos todo, ya he puesto la letra del móvil más grande porque ya no lo veo. Con la audición no pasa eso, con la audición empezamos primero a perder los sonidos más débiles. Por tanto, si yo dejo de escuchar, por ejemplo, ahora mismo que estamos aquí en la Plaza de la Corredera, oigo que pasa un coche como algo muy lejano. Si yo no lo escuchara, yo no sería consciente de que he perdido esa... No ha pasado el coche. No eres consciente de que pasa el coche, pero no lo echas en falta, claro. Así es. Entonces esos son los inicios, los sonidos más débiles. Después, conforme va evolucionando, se pierden los sonidos de las consonantes y se quedan solo las vocales, ¿vale? Ya estamos hablando de edades más avanzadas. Entonces, el sonido de las consonantes es insonoro casi. Si yo intento decir la P, la consonante P sin vocales, es como, no me estáis escuchando en la radio. Entonces, son sonidos tan débiles que empiezan a perderse y se quedan las vocales. Entonces, cuando yo recibo la conversación de alguien, escucho y te enteras, pero tienes que prestar como más atención y ahí es donde viene lo que también hemos hablado aquí, que te vas aislando porque dices, total, no me estoy enterando. Claro. Así que hay qué esfuerzo, me supone mucho esfuerzo estar pendiente de la conversación. Claro. Quizá eso puede ser una señal, ¿no? Cada vez tengo menos ganas de conversar. ¿Por qué? Es que no te estás enterando porque algo hay. Claro. Algo hay. Además, la persona que tiene este problema te dice que y está pendiente lo que es una frase o dos. Yo no puedo estar hablando contigo media hora con mi atención al máximo para entenderte de forma clara, rápida y encima me pides que te dé una respuesta. Porque claro, estamos conversando, tú me cuentas algo y tú quieres que yo te responda. ¿Qué es lo que hago? Me aíslo, pues no tengo una conversación porque además me da vergüenza decir que 5 veces seguidas. Claro. Ahí ya entra en juego la parte emocional. ¿Qué ocurre? Cada vez nos quedamos más aislados, cada vez nuestro cerebro entiende menos y ahí viene un deterioro cognitivo. Ya no es que me aíslo porque es más cómodo para mí aislarme que escucharte, es que ya, aunque intente hacerlo, mi cerebro, esa parte auditiva, la ha dejado en stand-by y no está funcionando. Entonces, sí, porque el cerebro ahí se adapta, pero rápido. El cerebro se adapta a todo y se adapta a lo bueno y a lo no bueno. Y cuando uno tiene una edad, que ya no son 10 años, que por supuesto hay actividad cerebral y la neuroplasticidad existe desde el día en que se forma el embrión hasta el día que dejamos de estar en este mundo, la neuroplasticidad está ahí, pero no es lo mismo la neuroplasticidad de un niño que la neuroplasticidad de una persona de 70 años o de 80 o de 90 o de 50. No es lo mismo la neuroplasticidad a los 30 que a los 50, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si hay una zona del cerebro que se dedica a la audición y no está recibiendo información, pues ahí se pierden conexiones neuronales que probablemente no vuelvan a estar. ¿Qué ocurre? Ahora yo ya tengo 70 años, llevo con una pérdida auditiva arrastrándola desde los 45 años, que a lo mejor empezó con 20 decibelios, que no tenía que hacer nada, pero a los 55 ya tenía 40 decibelios de pérdida, un 40%, porque nos entendamos. Ahí sí que tienes que tener ya tu ayuda, pero ahora está desde los 55 hasta los 80 años que no oyes como tienes que oír, que esa parte del cerebro se ha desactivado. ¿Tú crees que cuando tú te pongas una ayuda a los 80 años vas a oír como cuando lo dejaste en los 55? No. Hay un deterioro cognitivo. Y ahora hay cosas que el cerebro va a oír, pero no las va a entender. Yo siempre lo comparo con... Es que es como si escuchara hablar en otro idioma. Tú estás escuchando, a ti te llega ese sonido, pero tu cerebro no está entendiendo lo que... Lleva mucho tiempo sin escuchar eso, ¿no? Si a mí me hablas en chino, yo te estoy escuchando. Yo no tengo ni idea de chino. Entonces yo te escucho perfectamente. Soy capaz de repetir lo que me estás diciendo, pero no me pidas que te dé una respuesta porque no estoy entendiendo lo que me dices. Pues esto es exactamente lo que le pasa al cerebro cuando retrasamos mucho tomar medidas con la audición. ¿Cuál es mi consejo? Pues que cuando empezamos a tener síntomas de presbicia, que sí que son muy claros, cuando revisemos la visión nos acordamos de que también el oído es otra de las principales vías de entrada. Voy a revisarlo y voy a ver cómo estoy, que estoy perfecto al 100%. Bueno, pues dentro de 2 años hago otra revisión, que veo que hay pérdida. Oye,
voy a estar pendiente y vamos a ver cuándo me recomiendan que me haga la siguiente revisión. Que hacerse una revisión auditiva no quiere decir que me tenga que poner un audífono. Las revisiones que se hacen en el trabajo, pues... Sí, la mayoría son... La audición y la vista, por lo menos a grandes rasgos, sí que algo pueden detectar, ¿no? Son importantes, pero no te dan toda la información que tienes cuando se hace una audiometría completa. En esas revisiones se hacen audiometrías normalmente por vía aérea, es decir, se estudia solo una vía de la audición y además se hacen las frecuencias se hacen 4 frecuencias, las más generales. Si no, es que para hacer un reconocimiento médico necesitarían 5 o 6 horas por cada paciente, es imposible, es inviable. Entonces buscan lo más básico y me parece que son revisiones muy buenas, pero que no podemos quedarnos ahí. Que esa revisión nos da el certificado de que tengo las capacidades necesarias para mi puesto de trabajo, pero después si hay algo más, eso tengo yo que buscarlo con revisiones exhaustivas y específicas de cada cosa. Que no vamos a negar que los años pasan, que algunas veces decimos los años se van notando, pero siempre hay ayudas, apoyos para que nuestra calidad de vida no se vea perjudicada. Si es que vamos a afirmar que sí, que los 40 son los nuevos 30 o los nuevos 20, en fin, que aquí no hay una cifra, un número que nos haga sentir viejos, porque hay jóvenes con 80 años también, jóvenes de espíritu, pero nuestro cuerpo es el que es y necesita de ayuda, y para eso, pues aquí hemos divulgado qué es lo que pasa, hemos hablado sobre qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y cómo podemos también pues ayudarlo a que nos aguante el ritmo de vida, que también es complicado algunas veces, que vaya el ritmo de vida que llevamos. Sí, bueno, tenemos... creo que está evolucionando más nuestro estilo de vida que el ser humano. El ser humano va a necesitar muchos años para que esté preparado para poder hacer lo que hoy en día hacemos con las edades que lo hacemos. Porque hoy con 40 años tenemos unas exigencias diarias que nuestro cuerpo casi que no responde. Pero hay herramientas para Hay herramientas, hay ayuda y, por supuesto, como siempre, al final el mensaje es el mismo, la prevención. Sabemos que esto está ahí, que esto ocurre y al más mínimo síntoma o incluso ante la duda, pues creo que llega un momento como las analíticas, que llega un momento en el que tengo que hacerlo aunque yo me sienta bien, porque puede ser que se me esté escapando algo y que tenga síntomas que todavía no asocio con este problema. Pues sí, para buscar profesionales podemos, por ejemplo, ponernos en contacto con Clara Hernández de Visión Clara. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Un placer, Rocío.